A la mañana siguiente, Chris acababa de ser liberado y la hora de la entrevista ya había llegado. No tuvo tiempo de bañarse ni cambiarse de ropa. Corrió desesperado hacia la empresa, con manchas de pintura en el cuerpo. Se veía completamente desaliñado. Cuando estrechó la mano del entrevistador, el otro mostró evidente desprecio. La expresión del gerente de recursos humanos también era muy mala. El jefe vio que solo tenía estudios de secundaria, así que quiso ponerle una pregunta profesional difícil. Chris respondió con sinceridad. I'm the type of person. If you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. But I bet you what, I know how to find the answer, and I will find the answer. El jefe le preguntó, si alguien viniera a una entrevista sin siquiera llevar camisa y aún así yo lo contratara, ¿qué pensarías? Chris respondió perfectamente. You must have had on some really nice pants. Esa noche, Chris recibió la llamada de que había pasado la entrevista, pero el gerente también le dijo que sería una pasantía de 6 meses, sin salario, y de 20 pasantes, solo uno podría quedarse. Chris dudó. Sin dinero, ¿cómo mantendría a su familia? Para alcanzar su objetivo, Chris trabajó con todas sus fuerzas. El trabajo que otros hacían en 9 horas, él debía terminarlo en 6, porque después del trabajo, tenía que recoger a su hijo de la escuela, luego tomar el metro y después un autobús, viajar 2 horas, atravesar toda la ciudad para volver a casa. Para ahorrar tiempo, casi siempre iba corriendo por la calle. Un día llamó a un gran cliente. El cliente le pidió que fuera a su oficina en 20 minutos. Chris salió corriendo inmediatamente, pero justo al salir, ese jefe que siempre lo molestaba lo detuvo y le pidió que moviera su coche. Chris no tuvo más remedio que aceptar. Cuando terminó y llegó, ya era demasiado tarde. El gran cliente ya se había ido. No consiguió el cliente, y además el coche del jefe recibió una multa. Chris tuvo que pagarla él mismo, pero no se rindió. El fin de semana, llevó a su hijo a visitar nuevamente al cliente para expresar sus disculpas. Muy pocas personas van personalmente a disculparse por llegar tarde. El cliente empezó a interesarse por Chris e incluso lo invitó a ver un partido con él, aunque ese gran negocio no se concretó. Gracias a eso conoció a muchas personas ricas. Todos eran recursos potenciales de clientes. Justo cuando la vida parecía mejorar poco a poco, pronto llegó otra mala noticia. El gobierno cobró impuestos obligatorios y se llevó todos sus ahorros. Chris quedó en bancarrota. Llevó a su hijo al parque para despejarse y se encontró con un vagabundo con un escáner en la mano. Era justamente el que había perdido en el metro. Lo recuperó de inmediato, pensando venderlo para sobrevivir, pero el escáner estaba roto y nadie quería comprarlo. Además, como debía demasiado dinero al hotel, el dueño tiró todas sus cosas a la calle. Él y su hijo se quedaron sin hogar. Esa noche llegaron a la estación de metro. Su hijo le preguntó a dónde iban. Chris solo pudo decir, no lo sé. Al ver a su hijo sufrir con él, Chris sintió dolor en el corazón, así que empezó a jugar con él. Fingió que el escáner era una máquina del tiempo, presionó un botón y regresaron a la era primitiva. Entonces llevó a su hijo a un baño público. Puso papel higiénico en el suelo. Esa sería la cama para esa noche. Afuera alguien golpeaba la puerta. Chris solo pudo tapar con fuerza los oídos de su hijo y lloró. La vida era demasiado dura, sin salida. Chris empezó a ir al trabajo con todo su equipaje. Después del trabajo tenía que buscar dónde dormir. Se enteró de que una iglesia ofrecía refugio gratis, pero ya había una larga fila. Cuando llegó el turno de Chris, solo quedaban 4 lugares. Justo entonces alguien se coló en la fila. Chris empezó a pelear con él. Por suerte un anciano testificó que el vagabundo se había colado. Así Chris consiguió entrar al refugio, acomodó a su hijo en la cama y él mismo arreglaba el escáner en el pasillo. Estudiaba bajo la luz de la calle. En los días siguientes, trabajaba duro durante el día y por la noche luchaba por conseguir una cama. A veces no lo lograba y tenía que pasar la noche con su hijo en el metro, pero el niño nunca lo culpó. Ese día, Chris estaba por ir a recoger a su hijo cuando se encontró con su jefe en la entrada de la empresa. De repente el jefe le pidió prestados $5. Chris dudó. $5 eran muy importantes para él, pero al final se los prestó. Poco después, fue al hospital a vender sangre. Con ese dinero compró una bombilla y volvió a reparar el escáner. Finalmente Chris logró arreglarlo. Esa noche, por fin pudieron quedarse en un hotel, pero la cama estaba vacía, porque padre e hijo se quedaron dormidos viendo una película. El último día de la pasantía llegó. El supervisor llamó a Chris a la oficina. Chris se puso nervioso de inmediato. Se puso el traje apresuradamente, esperando la decisión final. El supervisor le dijo, tu camisa es muy bonita. Espero que mañana vuelvas a ponértela, porque mañana será tu primer día oficial de trabajo. Chris estaba tan emocionado que no podía hablar. Con lágrimas en los ojos, asentía sin parar.
intentando no llorar. Al salir de la empresa, bajó las escaleras frente al edificio. Sus pasos eran tan ligeros que parecía que estaba bailando. Nadie lo notaba. Entre la multitud, se cubrió la boca con la mano. La alegría salía desde lo más profundo de su corazón. Era la sensación de felicidad que tanto había esperado. Aplaudió con fuerza. Aplaudía para sí mismo. Era su propia victoria.